Vale, pues bienvenidos al tercer capítulo del podcast. Hoy tenemos a Guillermo Martínez, consultor, experto en Amazon. Hace ya un buen tiempo que nos conocemos. Creo que nos conocimos en el FBA Show de Barcelona, si no estoy equivocado. O sea que Sí, ya hace algún tiempo. Con Guillermo, bueno, mantenemos mucha relación porque al final, entre consultores, pues bueno, nos contamos nuestras penas, nos ayudamos un montón y bueno, tenemos una relación muy buena. Nada, Guille, preséntate un poco, explícanos un poco al que no te conozca a qué te dedicas exactamente, de dónde vienes, porque también tienes una historia un poco particular, empezando con temas de TikTok y algunas movidas que tenías por ahí, siempre estás en mil fregados. Nada, tú mismo. pues sí, yo soy Guillermo Martínez, estoy en Madrid y bueno, yo empecé en el ecosistema de Amazon en el año 2018, me acuerdo, subiendo a mi jefe, a mi ex jefe, productos en Amazon que vendía en la categoría de accesorios para coches y a raíz de ahí pues empecé a descubrir pues todo el ecosistema de Amazon, a pegarme con otros productos, empecé a subir luego mis propios productos, a trastear también con proveedores para trabajar productos, bueno, pues como de distribución. Y a raíz de ahí, pues en 2019 di el paso de empezar a trabajar con una marca privada, mi marca privada, y empezar a colaborar con otros sellers pues, que se habían enfrentado a los problemas que yo había tenido a la hora de setear esa cuenta de mi ex jefe, pues todo el alta del catálogo, la optimización de los listados, ese primer keyword research inicial. Y ahora mismo pues estoy colaborando con 12 marcas, desde marcas chiquitas hasta marcas un poquito más grandes, tanto vendor como seller. Me especializo en el área de advertising y a raíz de ahí pues empezamos a abrir otros melones y empezamos a bucear dentro del cliente un poquito más, tanto a nivel de SEO, a nivel bueno, pues de analítica, reporting, bueno, un montón de áreas más dentro de los clientes, pero me especializo básicamente en advertising. Vale, el tema de la marca privada, si no recuerdo mal, ahora no, ya no lo estás llevando, ¿no? La marca privada que tenías. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Aún tengo, sigues con ella? sí, tengo una propia y luego colaboro con otros dos vendedores más en los que yo participo como socio en esas marcas. Vale, vale, vale. Con Guille tenemos un caso muy particular porque los dos estábamos llevando un par de marcas competidoras entre sí de un sector de un tema de puericultura y es curioso porque yo creo que sin saberlo, porque eso lo descubrimos charlando como quien no quiere la cosa en el último FBA Show, sin saberlo nos estamos pegando en el mundo de advertising y estamos luchando uno contra el otro y probablemente teníamos una gran parte del mercado copado con nuestros anuncios de esa categoría. Eh, Has colgado algún vídeo muy interesante en All for Marketplaces sobre temas de advertising y a raíz de eso, pues por eso quería tener una charla contigo hablando un poquito de todo el tema de la publicidad en Amazon porque es un melón enorme donde yo creo que hay muy poca información y muy poca formación en general. Sí que es cierto que en el ecosistema Amazon hay poca formación de todo, hay poca formación seria, pero quizá en advertising aún más, ¿no? Porque al final es algo que no es muy cuadriculado, ¿no? Cada uno a lo mejor tenemos nuestra manera de trabajar y sí que es verdad que hay algunas guías o prácticas de buen uso que recomienda Amazon o tutoriales de Helium o de Jungle Scout o los típicos que todo el mundo puede haber visto, pero cada uno tiene su manera de trabajar y, y me gustaría saber pues, un poco tu opinión de un montón de temas, ¿no? Sobre temas de advertising. Mm, un poco por empezar. ¿Cuáles crees que cuáles serían tus recomendaciones para alguien que empiece en el mundo de advertising? Luego ya nos iremos un poquito más por las ramas y a lo mejor entraremos ya en estrategias más concretas, pero el ABC, para ti, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que no es que ni ABC, yo creo que la primera golpe de efecto que tienes que dar para empezar a avanzar en el camino del advertising es hacer un buen cálculo de costes y tener un margen calculado. Es decir, saber bien tus números para poder operar dentro de la plataforma de advertising es fundamental. Si no, no vas a saber lo que vas a pujar, si no, no vas a saber cuánto es tu techo de puja, si no vas a saber cuál es tu coste por clic medio que puedes pujar en función de la campaña o del objetivo que estés empleando. O sea, que el primer golpe de efecto es conocer el esqueleto de tu producto y conocer ese techo de margen máximo que tienes para tu producto
margen objetivo al fin y al cabo. Una vez de ahí, ya puedes empezar a trazar la estrategia. Yo, por ejemplo, trazo mi estrategia en función del ciclo de vida del producto. Es decir, interpreto que un producto dentro de Amazon puede fasearse o puede pasar por 3 ciclos o 3 etapas dentro de toda su vida. Una primera etapa de lanzamiento, que hay ciertas métricas y ciertos criterios de paso que hacen que pase a la fase 2, que es una fase de crecimiento, y otros criterios de paso que hacen que pasen a la fase 3, que es una fase ya de madurez, en la cual pues lo que haces es intentar estirar el margen del producto y maximizar el beneficio. Y ya los otros 2 objetivos que has dejado atrás, que son el de rankear y el de hacer crecer el producto dentro del marketplace, pues dan paso a otra etapa, que es esa de la que, bueno, pues intentar maximizar cada euro que metes en publicidad, como digo yo, cada euro que metes a la maquinita, pues que intente dar el mayor premio posible. Porque tú el coste, ahora que lo estabas hablando, por ejemplo, yo con algún cliente sí que lo hacemos, que intentamos que ese coste esté ya dentro del margen del producto. Entonces, entiendo que quizá te fijas mucho en el ACOS por categoría o incluso por ASIN para llegar a poder calcular cuál es el margen óptimo de cada producto. ¿Cómo lo planteas con el cliente? ¿Por categorías, por ASINs? No sé, ¿cuál es tu visión? Bueno, depende también del tamaño del catálogo al que me esté enfrentando. Lo puedo plantear por familias, por categorías, por subcategorías, o si es un catálogo más chiquitito, lo podemos plantear por ASINs. Lo que sí que sabemos es que tiene que haber un techo de margen máximo, un porcentaje de margen máximo para ese producto, y sabemos que ese es nuestro punto de break-even. Es decir, si nosotros tenemos un 30% de margen sobre un precio de 10 euros, sabemos que nuestro coste por adquisición es máximo de 3 euros. A partir de ahí, hay que empezar a tratar la estrategia. Todo lo que esté por encima de esos 3 euros, de ese coste por adquisición de 3 euros, va a hacer que pinche pasta ese seller y que esa unidad vendida, pues al fin y al cabo, vaya en contra de su P&L. Todo lo que esté por debajo de ese coste por adquisición de 3 euros va a ir a favor de su P&L y a favor de su margen operativo final mes tras mes. A tu pregunta, pues es que depende de qué categoría estemos. Yo he visto cuentas publicitarias a un nivel de segmentación casi granular, en el cual el seller se ha podido ir a segmentar ya no solo por su ASIN, sino por su ASIN e individualizar con cada campaña por una sola palabra clave, y a cada ataque es una campaña individual, a cada ASIN individual, y en casos en los que ha funcionado muy bien, en este caso concreto, y otros casos en los que esa granularidad no le ha acompañado un buen resultado y que a lo mejor una visión hacer un poquito más de zoom out en esa segmentación le ha funcionado muy bien al cliente. Entonces depende. Y depende también mucho de cuándo cojas el producto. Si estás cogiendo Sí, un sí. producto en el Yo eso lo he lanzamiento, visto mucho por ejemplo, hay un curso de Helium de PPC que ahora no tengo claro si es gratuito o está solo para según qué tipo de suscripción, donde cuando tú haces el curso entero, sus recomendaciones son eso, ¿no? Pues segmentar muy, 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 muy al detalle. Pero claro, al final, yo creo que este tipo de estrategia no es válida para cualquier tipo de cliente, ¿no? Porque al final es lo que dices tú, o sea, el cliente de según qué tamaño o con según qué tipo de catálogo, no, es imposible llegar a ese a ese grado de detalle, porque es que al final, ¿qué número de campañas necesitaríamos tener activas? Entonces, sí que es verdad que es algo que hay que adaptar mucho a cada cliente. sí, desde luego. Sí, sí, totalmente. O sea, al fin y al cabo es lo que hablamos. Ha habido casos en los que me he encontrado cuentas que tenían un grado de segmentación muy, muy elevado, y tenían un ACOS muy bueno y unos porcentajes de conversión muy buenos. Y luego productos o portfolios que creías, oye, si lo segmentamos hasta el máximo nivel y buscamos el máximo grado de excelencia en esta segmentación, vamos a sacar buenos resultados, y luego pues comparar los resultados con esa segmentación un poco más global y resultar que no son buenos esos Quizás casos. sería para Entonces, cuentas más maduras, ¿no? A lo mejor ya poder ir a sí, tan al detalle. eso es, eso es. Por tu experiencia, ¿cuáles serían los errores más típicos que ves cuando te llega una cuenta de un cliente? Venga, toma, Guille, gestióname la cuenta, optimízamela o haz una auditoría de esta cuenta. ¿Con qué errores más frecuentemente te encuentras? Pues el primer error que me encuentro es no saber, que no saben cómo se está moviendo su inversión publicitaria. O sea, al fin y al cabo la inversión publicitaria, antes lo estábamos hablando tú y yo, tiene 3 caminos. Una inversión productiva está dentro del target de AICOS, una inversión improductiva está fuera del target de AICOS, y una inversión ineficiente. No convierte, no hace nada. Es un dinero que estamos quemando en impresiones y en clics que no están trayendo conversiones.
esa foto se tiene que traducir luego a esa segmentación. Es decir, tú vas buceando en esos términos de búsqueda que han sacado las campañas de PPC y vas viendo cómo se va distribuyendo ese monto. Lo primero es no tener diferenciadas las campañas por objetivo. Eso es un error que veo muy claro. Veo también errores del tipo, pues, juntar productos de diferente estado de vida, un producto que tiene 400 reseñas con un producto que acaban de lanzar a lo mejor dentro de la misma categoría o una misma variante de otro parenting de ese mismo producto que han podido hacer y no funcionar igual porque el estado de vida del producto es completamente diferente el uno frente al otro. Ese es el error más común que veo, pero sobre todo, insisto, el error más común y el más insistente es no saber cómo funciona el advertising en Amazon y saber esa regla matemática que hay detrás del bidding, de esa estrategia de pujas que vamos a emplear, que es, oye, mi techo de puja está en la multiplicación de estos tres valores, el precio medio de mi producto, el porcentaje de conversión de mi producto y el techo de ICOS al que yo quiera llevar mi producto. Si yo sé estas tres variables, que las tengo, tanto en los informes de Business Report de Amazon Seller, y el precio medio lo tengo y el ACOS al que yo quiero alcanzar lo tengo porque lo sé previamente a mi margen máximo o a un margen inferior a ese margen máximo, pues ya tengo ese coste por clic. Y esa relación te lleva a todos los lados. Ya, una vez que tú sepas eso, tú ya vas a saber controlar hasta cuánto puedes acelerar el coche y hasta cuánto puede ir tu coche y en qué vía lo puedes ir llevar este coche, a qué velocidad. La fase 2 es saber en qué vía vas a circular ese coche, con qué campañas. ¿Vas a circular en una vía de 30 o vas a circular en una vía de 120? Con un Ford Focus del año 89. Entonces, eso hay que intentar un poco pues, interpretarlo y saberlo. Pero realmente son matemáticas puras y duras y conocer esa relación es fundamental para empezar a dar los siguientes pasos. Sí, a mí me parece muy curioso el hecho de que todos los que nos dedicamos al mundo de Amazon siempre hablamos de ACOS o de tacos, pero en cambio, por defecto, cuando tú entras en una campaña de publicidad virgen que nadie ha tocado, la columna de ACOS no está. Amazon por defecto solo te muestra el ROAS, que desde mi punto de vista es muy engañoso porque tú puedes ver un ROAS 2 o un ROAS 3 que a priori pues puede parecer un número atractivo, o al menos el cliente lo puede ver como un número atractivo, pero eso luego tiene una cosa terrible en muchos casos. ¿No te parece curioso, ¿no? que Amazon esconda una métrica que para todo el mundo es vital y es la única, al menos con la que hablamos? Yo no conozco a ningún profesional de Amazon que hable con el cliente en términos de ROAS, o muy pocos de ellos. Bueno, es que yo creo que el término de ROAS se queda un poco más hasta el paid media. Es decir, el paid media yo creo que habla en términos de ROAS. Esa persona que está en la agencia gestionando esas campañas habla en términos de ROAS. Tú te metes hasta la cocina de tu cliente y hablas en términos de ICOS y hablas en términos de TEICOS incluso, que es más importante y más relevante de cara al estado orgánico de la cuenta. Entonces, a ver, que Amazon no es que nos engañe, sino que omita información en esa primera Sí. interfaz, pues es algo normal, porque ya incluso vemos cómo de difícil es montar informes en los que podamos ver ventas, volumen de búsqueda, las palabras claves. Al fin y al cabo es complejo el juntar toda esa información que te da Amazon para poder tener un reporte total. Así que no me extraña que Amazon también pues omita esa información. Son expertos en eso y se ve. De todas formas, también veo que Amazon nos va dando pequeñas cápsulas de hacia dónde quiere que los sellers giren su estrategia de advertising. Hace poquito ya nos han sacado en la página principal, en la consola de la interfaz principal de Amazon Advertising, el porcentaje del top of search. Y ese ajuste de porcentaje de top of search. Ostras, ya esto nos está diciendo algo. Ya nos está diciendo algo Amazon, que si nos está poniendo en esa página principal de advertising ese ajuste que podemos ajustar, y donde antes solo podíamos ajustar la puja, ahora podemos hacer un ajuste de puja y un ajuste de emplazamiento, pues ya Amazon te va diciendo un poco hacia dónde quiere que vaya su estrategia, hacia dónde quieren que los sellers vayan girando su estrategia. Porque para el que no tenga, yo entiendo que tú, porque sé cómo trabajas y sé que eres un tío muy meticuloso, para el que no tiene quizá una estructura montada de Excel o de Data Studio o del procedimiento que sea, ¿no? Aquella persona que está gestionando las campañas de una manera muy manual, porque aún no tiene los conocimientos o porque no tiene suficientes campañas como para desarrollar un sistema de este tipo, ¿qué métricas crees que tiene que fijarse? ¿Cuáles son aquellos indicadores que te pueden dar esa pista de, hostia, pues esta campaña está funcionando bien, esta a lo mejor habría que retocar el CPC, o a lo mejor
también hay veces, ¿no? Que el problema no está en la campaña, también hay alguna métrica que yo considero que lo que te está dando una pista es de, pues a lo mejor el problema está en el listing o en la imagen principal o en el título, porque lo que se muestra no acaba de... ¿En qué te fijas tú? ¿Cuáles crees que son las métricas buenas o qué consejo darías? A ver, si no tienes acceso a poder, pues eso, descargar estos informes y trabajarlos en un entorno aparte, a lo mejor como un Data Studio, básicamente tienes que fijar el porcentaje de conversión de esa segmentación y en el ACOS de esa segmentación. Y en función de eso vas a ir operando y modulando tus campañas. Pero yo creo que son las dos métricas fundamentales. Luego, obviamente, hay una métrica previa, que es la que va a medir la relevancia del anuncio cuando cuando está en una fase inicial, que es el CTR, al fin y al cabo. Sabemos que con ese criterio de peso que le mete Amazon a ese CTR es casi igual de pesado que el histórico de ventas de los últimos 180 días y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, al fin y al cabo, tienes que buscar tener saneadas esas tres métricas. Un buen ACOS, un buen porcentaje de conversión. Siempre va a ir normalmente de la mano de un buen ACOS, siempre y cuando no te hayas ido pujando en exceso. Y luego fijarte también en el CTR. Pero previamente iniciaría vigilándome en el CTR si no tengo conversiones y ya después me fijaría en el porcentaje de conversión y en ese ACOS para Y ver si tenemos un CTR muy bajo, ¿dónde pondrías el foco? Quizá en el listing. Eso es. Irte un paso antes. A lo mejor puede ser que tengas un CTR muy bajo porque el emplazamiento en el que estás sacando es una página de detalles de producto y estás segmentando por una palabra clave. Sabemos que las páginas de detalle de producto, por el emplazamiento que tienen, que es un contenido below default, que es un contenido escondido para el usuario hasta que no hace scroll, bueno, pues tienden a tener menos CTR que un top of search para una palabra clave concreta. Entonces también fijarte en esas ubicaciones, porque puede ser que hayas arrancado tu campaña, tu puja sea insuficiente para todos los emplazamientos y solo sea suficiente para uno de los peores emplazamientos, que es el de página de detalle de producto. Ojo, cogiendo con pinzas que sea uno de los peores emplazamientos, porque todo depende de cómo lo orientes. Claro, eso ya va más según la estrategia que tengas o que estés planteando. Ujú. Y si volvemos un poco al ciclo de vida que estábamos comentando, entiendo que en un primer lugar estaría esa fase de lanzamiento. Ujú. ¿Cómo la planteas con un lanzamiento de un nuevo producto? Bueno, pues Entendiendo que yo evidentemente no es lo mismo, cada categoría es un mundo y según la competencia que tengas, pues eso puede variar mucho, ¿no? Pero para dar alguna pincelada de cuál sería tu estrategia de lanzamiento, hasta Pues donde puedas primero lo que contar. hago es, sí, te digo, lo primero que hago es hacer un keyword research a fondo. Intento cruzar todos los datos de todas las fuentes posibles, no me intento ceñir a una sola fuente. Sé de personas que se ciñen a Helium 10 y dan por hecho de que dice Helium 10 va a misa. Pues no es así. Ni siquiera me fío de los datos de campo de los informes que me da Amazon, me voy a fiar de una herramienta externa para esos datos. Pero sí que me sirven para ver cómo están las tendencias. Entonces, una vez que hago yo el keyword research y selecciono estas 4 o 5 palabras clave, no más, que definen mi nicho y que van a traer el 80 o el 90% de mis ventas, esas 4 o 5 palabras clave me las guardo y las individualizo en campañas de sponsor products de manera individual para cada una, ¿vale? ¿Por qué? Porque sé que puede ser que de entre esas 3 o 4 palabras clave haya una que tenga un volumen de búsqueda, una velocidad de aprendizaje mucho mayor que otra que tenga un volumen de búsqueda inferior y un porcentaje, una velocidad de aprendizaje menor. Entonces las separo en campañas individuales para que no afecte al presupuesto, para que Amazon no decida, oye, mira, pues esta segmentación, esta palabra clave que está yendo muy bien, la voy a dar todo el presupuesto y al resto de palabras clave que me ha dado este señor no le voy a dar nada de presupuesto, porque él ya sabe que en la opción 1 de segmentación es donde mejor conversión hay y es donde más rápido obtiene datos. Entonces, separar en campañas en Sponsor Product, concordancia exacta, nada de concordancia de frases y amplias, porque concordancia amplias y frases son para otros stages del funnel. Entonces, centrarnos en esa fase de ranking inicial, que es lanzar esas campañas individuales en Sponsor Product, concordancia exacta. Ojo, la puja Estás hablando de campañas, no de grupos. de campañas individuales, con un grupo de anuncios con una sola segmentación. Vale, lo ¿Vale? digo porque Entonces, eso lo es que les... importante, que a menos desde mi punto de vista es un error que también hacen muchos anunciantes o mucha gente que está empezando, que dentro de una misma campaña hay demasiados grupos. Claro. Yo soy también de tu escuela, entiendo que una campaña, un grupo dentro, máximo dos a lo mejor, no sé, pero muy limitado, porque si no es muy complicado luego ajustar esa puja, ¿no? Claro, puedes jugar con dos grupos de anuncios cuando tienes volúmenes de búsqueda similares y aparte son grandes esas audiencias que hay detrás de esas segmentaciones.
El problema es que cuando tú estás haciendo estas campañas de sponsor product y estás seleccionando estas palabras clave que crees que pueden tener mayor porcentaje de conversión y mayor volumen de búsqueda para tu negocio, es probable que algunas estén descompensadas en ese volumen y por tanto, pues si las metemos dentro del mismo grupo de anuncios o si las cruzamos entre grupos de anuncios diferentes dentro de la misma campaña, sabemos que el presupuesto de las campañas en Amazon es a nivel CBO, es a nivel de campaña, no como en Facebook, que también nos da la alternativa de hacer presupuesto a nivel de grupo de anuncios. Entonces, el problema que tenemos es que la opción 1, lo que te decía, que con mayor volumen de búsqueda, mayor velocidad de aprendizaje, donde más buscan los usuarios, seguramente derive mucho más presupuesto a esa opción que al resto de segmentaciones que también te interesa rankear y que también te interesa aparecer en posición 1 o en posición top of search, en esos 3-4 emplazamientos principales, pero si lo separas vas a conseguir que el presupuesto se distribuya correctamente y que cada una tenga su presupuesto asignado y que no haya una demandando más presupuesto que el resto. Una vez que haces eso, vas a ir picando CTR como un loco porque, bueno, antes no lo he dicho, perdón. Una vez que tengas las campañas, antes de configurar las campañas, te van a pedir una puja. Intenta que la puja sea lo más reducida posible, ¿vale? Y incrementes el porcentaje de puja en el top of search. ¿Por qué? Por lo que te decía antes. Sabemos que de los dos emplazamientos donde podemos ajustar la puja, en top of search, en page detail page, en las páginas de detalles, normalmente por estadística el que menor y por ubicación el que menor CTR tiene es la ubicación número 2, la ubicación de las páginas de detalle. Entonces lo que queremos es que todas las impresiones posibles se vayan a ese top of search. ¿Para qué? Para generar un buen porcentaje de clics, para que genere un buen ratio de posición orgánica dentro de esa palabra clave. Ya llegarán las ventas, porque las ventas llegarán, ¿vale? Pero yo me fijaría más en esa fase 0, en ese CTR, en los primeros días, en un buen porcentaje de clics, en ir, sobre todo, midiendo el tracking dentro de cada palabra clave, en qué posición empiezo y en qué posición estoy hoy, después de haber invertido ¿Y 20 euros en con qué advertising. puja inicial? ¿Con la que Amazon te recomienda o tienes una puja base con la que tú ya más o menos trabajas y semana tras semana pues vas adecuando, vas subiendo, vas bajando según los datos que vayas recogiendo? Claro, yo lo que hago es primero calcular el mínimo puja que puedo aplicar yo, que a mí me gusta aplicar 0,10 céntimos para cada una de estas segmentaciones y después hacer un aumento hasta del 200%. A partir del 200% he notado en algunas campañas que pierden tracción y que la agresividad de esa campaña no es tan fuerte como si aumentamos hasta el 200%. Entonces, intentar equilibrar esa puja para que con un aumento máximo del 200% aún sigas estando dentro de un ACOS objetivo. Inicialmente el ACOS va a estar desorbitado, te vas a encontrar con ACOS del 70, del 60, no te preocupes, estás recibiendo clics, estás rankeando. Es normal que en esta fase 0 tu porcentaje de margen sea inferior al porcentaje de takeos, es decir, tengas un takeos más pesado que un margen. En el momento que ese criterio de paso se equipara y tienes un takeos sano, ¿vale? No puedes tener un takeos del 50 o del 60% porque significa que tienes mucho peso en PPC, podríamos dar paso a la segunda fase. Es cuando tú ya activas ese activador de, vale, ahora ya estoy empezando a generar profit, ahora es cuando llega la fase 2, ahora tengo que crecer. Ya he rankeado, ya estoy en mis primeras palabras clave rankeado, ahora tengo que empezar a crecer dentro de estas palabras clave, tengo que empezar a descubrir nuevos competidores, tengo que defender mis ASINs, tengo que ir buscando fuera de este pasillo nuevos compradores y sobre todo lo que yo ya tenía activo, que estará desmadrado, que tendré un ICOS muy elevado, ir reduciéndolo para ir buscando ese punto de ICOS saneado que estás buscando en esas campañas iniciales. Entonces, criterio de paso para pasar de fase A1 a 2 es que el TICOS esté inferior a ese porcentaje de margen y que obviamente el volumen de reseñas pues que esté más o menos competitivo. Es decir, si tú tienes un porcentaje de margen del 10% y un take-cost del 5% en un producto que acabas de lanzar, pero tienes 5 reseñas enfrentándote a productos con 250 reseñas, pues tú no puedes dar por hecho que has salido de tu fase de lanzamiento. ¿Recomendarías utilizar programas como el Vine, por ejemplo, para un Sí, lanzamiento, ¿no? sí, 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 sí. Sí, de hecho es que se nota un montón en cuanto al porcentaje de conversión, no tener reseñas y reseñas. Hay compañeros que he hablado con ellos y muchos esperan a las 10 reseñas para empezar a activar campañas de PPC, otros a las 5, otros a las 15 reseñas, pero sí que tener ahí pues un mínimo de volumen de reseñas para empezar las campañas y obviamente para pasar de esa fase 1 a esa fase 2, que conlleva también un cambio en la estructura de campañas y un cambio en los tipos de segmentación que haces, no solo fijarte en esos criterios económicos, sino también fijarte en, vale, yo ya
he pasado esta fase tengo un margen más elevado que mi take cost, es decir, gano más de lo que gasto en publicidad, entonces ahora tengo que fijarme en las reseñas y evaluar si realmente estoy siendo un producto competitivo dentro de esas búsquedas. Que he comentado ahora el programa Vine, pero por si hay alguien que no conoce el programa, es un programa a través del cual tú regalas producto a una serie de top reviewers que tiene Amazon, reciben el producto y te hacen una review que normalmente, a no ser que el producto sea muy malo, acostumbra a ser una review bastante positiva, porque al final, ¿no? Caballo regalado, pues todo el mundo ya tiene una predisposición a que el producto le guste, acostumbran a ser unas reseñas más extensas, es más una review casi del producto que no solo una reseña cortita, muchas veces incluyen fotos, algunos vídeos, entonces son reseñas que realmente tienen un peso importante en el listing. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que tiene un coste elevado, sobre todo dependiendo del producto, y no todos los clientes o las marcas o fabricantes pues pueden permitirse el lujo de ir regalando producto. Pero bueno, Claro, cuando claro, sí. tenemos carta blanca para utilizar todas las herramientas, pues se nota. Sí, sí. Yo, desde hecho, lo que le digo a los clientes es, bueno, si vamos a lanzar un producto, intenta tirar de Friends, Family and Full para sacar las primeras reseñas y después, si quieres, cuando tengamos esas 5 o 6 reseñas, activamos un Vine distribuido en diferentes países, pagamos, obviamente, porque hay que pagar por caja ya, y bueno, pues recolectamos 30 reseñas, a lo mejor de 2 mercados. Antes lo que se podía hacer pues era combinar las reseñas de diferentes mercados, entonces te juntabas al fin y al cabo con un mínimo de 15 reseñas por cada mercado, por 5 mercados, pues te juntabas con un volumen ya inicial pues importante de reseñas. Aunque fueran gratuitas, pues a Amazon, los clientes le dan mucho peso, además son reseñas de calidad normalmente, lo que dices tú, imágenes, vídeos, pero no tenemos la certeza de que vayan a ser buenas reseñas. Si el producto no es bueno, yo siempre recomiendo no aplicarlo en Byte. Y es que si el producto es bueno, todo esto que estamos hablando, pues habrá que retraernos en todo esto y volver al punto cero y revisar realmente si el producto merece la pena sacarlo a Amazon o no, si es un producto interesante y transforma el nicho. Porque volviendo al lanzamiento, has hablado de campañas de concordancia exacta, Ujú. 4 o 5 keywords muy concretas, ¿no? Aquellas que sabes perfectamente que se ajustan a lo que necesita tu producto. Lo acompañas también como con campañas automáticas, que es la típica recomendación de Amazon. Puedes acompañarlo con campañas automáticas o esperarte a la fase 2 a activar esas campañas automáticas. A ver, yo muchas veces que también aquí aplico esa campaña automática, negativizo esos 3 4 términos en esa campaña automática y a volar dentro de esa nueva campaña. El problema es que dentro de un nuevo producto, Amazon cómo interpreta las campañas automáticas es, bueno, pues leyendo toda la información del listing, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y empieza a darle una jerarquía a esos términos que van apareciendo dentro de ese listing. El problema es que segmenta todo lo que se mueve. Y cuando tú estás lanzando una campaña automática a un producto recién nacido, cuando no hay histórico de datos, no hay histórico de search terms, no hay histórico de conversiones, no hay histórico de ventas, es muy difícil que esa campaña en un inicio sea rentable. Lo que sí que sé es que cuando tú activas una campaña automática con unas pujas bajas en un producto maduro, aunque esa campaña no la negativices de los términos que tienes en concordancia exacta, esa campaña va a ir buscando los huecos vacíos que te están generando el resto de campañas y te genera un retorno súper bueno. Pero siempre y cuando ese producto ya esté maduro y tenga un volumen de pues, una atracción buena. Haya reseñas, haya ventas, haya una conversión sólida, y cuando lo haces en ese tipo de campañas automáticas, pues normalmente te encuentras con buenos resultados. El problema de cuando lo arrancas en un primer producto que estás lanzando dentro de Amazon es que pues está vacío de datos. Claro. No tiene dato Amazon para poder saber dónde tú eres más Requiere mucho relevante. más trabajo quizá de seguimiento, menos en una primera fase, para negativizar términos, porque sí que es verdad que a veces Amazon se le va un poco la pinza, lo que tú dices, ¿no? Va a rankear cualquier palabra que encuentre en el listing y muchas veces sin sentido. Entonces sí que quizá requiere un poquito más de esfuerzo. Y Claro. en cuanto al análisis de estas campañas automáticas, cuando encuentras algún término que crees que es relevante, que ha convertido, que lo puedes usar probablemente para una campaña más manual, ¿cómo lo tratas? ¿Lo negativizas en la campaña automática o no? En principio no, porque quiero ver cómo conviven las dos. Es decir, me he encontrado con muchos casos de clientes que me encuentro que tienen duplicados esos términos. Uno está tirando a través de un término de una campaña automática y otro a lo mejor lo está tirando en una concordancia exacta, en una concordancia de frase, en una campaña de sponsor product manual. Y
si ves los informes de emplazamiento, aunque no puedes sacar ese informe de emplazamiento por el término de búsqueda, sí que te puedes hacer una idea de que una de esas campañas, una de esas segmentaciones, la automática, está yendo hacia un emplazamiento y la otra está yendo hacia otro emplazamiento. El problema es si se pegan en el mismo emplazamiento y me encuentro con una de ellas que es desastrosa, que tiene un ACoS muy elevado. Si me encuentro con una campaña que tiene un término de búsqueda dentro de una campaña automática que tiene un ACoS elevado y un porcentaje de conversión bajo, o incluso, ojo, un CTR bajo, merece la pena sacarla fuera de esa campaña automática. Si están conviviendo bien, si tiene un buen retorno, si tiene un buen ACoS, no merece la pena negativizarla y esperemos a ver cuando activemos la otra campaña cómo convive con su hermana gemela. Si Estoy conviven bien y en los muy de dos, acuerdo. en Sí, los dos emplazamientos funcionan bien, adelante, sigues. Si ves que hay una de esas dos segmentaciones que no funciona bien, pues negativizas. Pero dar por hecho algo que aún no has probado, pues no es lo suyo. Porque al fin y al cabo un término puede ir en diferentes emplazamientos y estar en diferentes campañas y no pegarse entre sí. exacto. Y con las automáticas también entiendo que funcionas también por grupos, por campañas o cómo las estructuras. Pues Exacta sí, por a un ver, lado. yo lo que hago es normalmente, pues sabemos que hay 4 grupos de segmentación dentro de las campañas automáticas y lo que hago es coger coincidencia cercana y lejana por un lado y productos sustitutivos y complementarios por otro. Trato de, todo esto dependiendo de qué tamaño de catálogo tengamos, pero lo normal es que haya una campaña automática para cada uno de estas familias o productos y luego haya una campaña automática global sin segmentar, con unas pujas muy bajas, que incluya todos los productos, todas las segmentaciones, los 4 grupos de segmentación, y esa es la campaña que te comentaba que hay que arrancar cuando ya tienes datos en esos productos maduros. Entonces, normalmente, pues por portfolio, por defecto, y si lo estamos con productos maduros, pues luego una general sin segmentar, pues que Amazon decida. Vale, y estamos aún en la. Volvamos a la fase de lanzamiento, porque estamos hablando todo el rato de Sponsored Products. En fase de lanzamiento, ¿utilizas algún tipo, alguna otra campaña, Sponsored Display o Sponsored Brands, o te centras en Products? A ver, si el producto requiere de cierta educación dentro del nicho, porque es muy transformador y porque es un producto que va a costar que el cliente entienda, sí que puede ser que esas campañas de sponsor product las acompañe de campañas de sponsor brand video. ¿Para qué? Para intentar pues, educar a ese cliente que está buscando dentro de esa categoría y demostrar de una forma más sencilla los beneficios que tiene el producto sin necesidad de que mi cliente haga clic en mi producto simplemente viendo el vídeo inicial. Entonces, si hay un problema de educación en el cual creemos que el producto va a ser difícil de que el cliente lo comprenda o es un producto de un ticket alto en el cual hay que resaltar mucho su valor añadido, pues ahí sí que me gusta acompañarlo con Sponsor Brand Video. Pero normalmente no. Normalmente intento que las campañas de Sponsor Product empiecen a trabajar de forma individual y una vez que ya hayan trabajado de forma individual y veo que hay volumen, hay ventas, hay un buen porcentaje de conversión, empiezo lo que se denomina la Sponsor Brand Expansion. Es decir, empiezas a expandir esos términos que estabas en individual, en Sponsor Product, en manual, los empiezas a expandir hacia otro tipo de campañas. ¿Hacia qué campañas? Hacia Sponsor Brand Collection, hacia Sponsor Brand Video. Ahí es cuando ya empiezas a expandir tu término y lo que intentas es hacer, pues, dominar y aumentar la probabilidad de que un clic caiga en uno de tus anuncios dentro de esa búsqueda. Con aquellos, o sea, eso quizás sería un poco el planteamiento, lo mismo que hacemos con las automáticas, ¿no? Ujú. Cogemos los términos más relevantes que mejor convierten, los vamos pasando a manual. A menos yo es como lo planteo con algunos productos que ya están más maduros, también, ¿no? Pues recoger los datos de esas campañas manuales que mejor convierten, que son muy, muy, muy específicos de mi producto, para empezar a crear esas campañas de sponsored brands para atacar también diferentes emplazamientos, porque hace un par de semanas nos invitaron con un cliente a una charla en la sede central de Amazon. Era una charla muy, muy centrada en el Prime Day, pero también estuvieron un poco pues dándonos algunas pinceladas de hacia dónde irían los tiros de cara a 2023-24 en cuanto a campañas. Y pusieron mucho foco en las sponsored brands, sobre todo por los nuevos emplazamientos que estamos viendo. Es cierto que ahora, por ejemplo, en la página de resultados, el primer emplazamiento ya es para Sponsored Brands. Estamos empezando a ver vídeo dentro de la ficha de producto. Eso es un nuevo paradigma y eso es
nos complica mucho la vida. Entonces, bueno, al menos es como lo estoy planteando con clientes maduros, sobre todo. Sí, a ver, Amazon al fin y al cabo, a medida que ha ido evolucionando como consola publicitaria, de un estado muy primitivo, muy sponsor product, palabras clave, ha ido evolucionando hacia un inventario mucho más grande y con muchos más emplazamientos. Y el otro día, de hecho, veía un post en LinkedIn que miraba la página de resultados del año 2018 en Amazon y miraba la página de resultados de 2023 en Amazon y había aumentado la cuota de anuncios como un 47% en 2018 versus 2023, o sea que hay la mitad de anuncios dentro de la página de resultados. Entonces, está claro que Amazon quiere que depositemos dinero en inversión publicitaria en esos tipos de campañas. Lo que pasa que al fin y al cabo, pues esas campañas sabemos que si las sponsor brands sí, porque las sponsor brands van dentro de un término de búsqueda transaccional, puedes ir apuntando a un término de búsqueda de producto concreto, exacto, un término de búsqueda de marca, pero las sponsor display hay que tener mucho cuidado con ellas porque hay que saber cómo emplearlas, porque en función del tipo de segmentación que empleas estás yendo a una parte más upper funnel o a una parte más lower funnel y eso Correcto. va a afectar a la conversión. Entonces, depende. Amazon, yo sé que Amazon, bueno, nosotros lo sabemos, que Amazon recomienda muchas cosas. Si hiciéramos caso a lo que nos dicen todos los support de Amazon, pues a lo mejor las cuentas irían de forma diferente o peor. Entonces, pues bueno, el tiempo lo va a decir y está claro que lo que sí que hay que trabajar como una estrategia casi continua, always on, es testar todos los nuevos formatos que nos dé Amazon. Porque eres el primero en testarlo. Si eres el primero en testarlo, seguramente haya baja competencia en esas segmentaciones para ese tipo de inventario y por tanto, pues tu porcentaje de conversión puede ser bueno ahí y un buena cosa a un coste por clic muy bajito. Sí, 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 estoy Pero muy de acuerdo en lo que comentas de vigilar mucho con las recomendaciones de Amazon, porque seguramente hablaremos después de las Sponsored Display, pero has dicho mucho cuidado con el Sponsored Display. Solo un dato que a mí me parece, yo creo que es un poco perverso por parte de Amazon, ¿no? Cuando tú configuras una campaña de Sponsored Display, el presupuesto diario por defecto es de 100 euros. O sea, sí, sí. eso es una locura. Eso es una Ujú. locura, porque si tú estás acostumbrado en que cualquier otro tipo de campaña que montas no hay un presupuesto diario, lo tienes que introducir tú manualmente, por defecto que aparezca 100 euros, si tú estás montando una campaña enfocada a algún sector muy competido y no te das cuenta y lanzas la campaña un viernes, por ejemplo, y no la revisas hasta el lunes, pues te puedes llevar la sorpresa de que te has gastado 300 pavos en un fin de semana sin un retorno evidente. Entonces, hay que ir con mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Yo quizá, a lo mejor yo creo que este es un poco de efecto de mi época donde estaba gestionando e-commerce y PrestaShops, que había una norma básica que era que los viernes no se hacían cambios. Los viernes no se hacen cosas raras porque es ley de Murphy. Tú tocas algún viernes y la jodes todo el fin de semana y ya la tienes leada. Yo, con las campañas de publicidad, no hago experimentos los viernes, los experimentos el lunes o el martes, para tener un poco de margen de poder corregir esas cosas, porque es que si no, bueno, a mí me pasó una vez, o sea, me pasó solo una vez, pero me pasó de activar una campaña de display con un presupuesto de 100 pavos diarios y darme cuenta los 4 días y 400 euros gastados. Y hostia. Sí, sí, sí. Y yo creo que va más perverso de lo que comentas. Aparte de esos 100 euros, que eso es real. Hay otro detalle que no has comentado, pero que es incluso peor, que es la única campaña que da una segmentación ya aplicada por defecto, con una puja ya aplicada por defecto. Si tú Exacto. te das cuenta, cuando seteas la campaña de Sponsor Display, hay una segmentación predefinida cuando estás seleccionando entre segmentación por productos o segmentación por audiencias, contextual o audience targeting. Eh, Da igual la que cojas, siempre hay una segmentación predefinida. Y la segmentación predefinida normalmente es similar a los productos anunciados, en el caso de contextual, y tiene una puja pues súper agresiva. Creo que te puedes encontrar con pujas de 2, 3, 1,80 €, 2 euros, 3 euros en función del mercado en el que estés. ¿Qué ocurre? Que si encima tienes un presupuesto de 100 euros a una segmentación contextual de similar a los productos anunciados, que es esa por defecto que te está dando de puja
€1, €2, si tú llegas con tus audiencias y intentas hacer una puja de 50 céntimos o de 40 céntimos, pues lo que dices tú, llega el viernes, vas a arrancar la campaña que te pensabas que era de audience targeting o de contextual targeting para defender tus productos y de golpe y porrazo te encuentras 10 segmentaciones de tus productos y una segmentación número 11 que es la predefinida por Amazon, que es la que se ha comido todo el presupuesto durante ese fin de semana. Sí. Entonces va más perverso de allí. Y luego, aparte, lo que comentas de setear, hacer cambios, optimizaciones los viernes, yo me di cuenta con los clientes estadounidenses. Tengo un cliente que está en la costa oeste, que ese cliente me di cuenta de que cuando se hacían los cambios en mi mañana, que era su noche, la cuenta sufría cambios menos traumáticos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tú si estás haciendo cambios, optimizaciones, cuando está chutando el tráfico realmente y cuando estás en ese momento pico de tráfico, pues puede ser que la campaña deje de funcionar bien ese día, ¿sabes? Entonces, igualmente que ya no solo los viernes, sino sin intentar hacerlo en horas que esos cambios se hagan en horas que sabes que no, que el tráfico es bajo o que no Claro. vas a recibir mucho tráfico en las próximas 2 o 3 horas, ¿sabes? Que el cliente va a dormir o que el cliente o se está despertando y por tanto, pues van a empezar las búsquedas dentro de poco. Claro. Y una vez hemos pasado esta primera fase que comentábamos de lanzamiento, ah, fase 2. ¿Qué tenemos? Fase 2. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo lo planteamos? Pues ahí ya tu producto, esto Eric yo lo veo como un poco videojuego, siempre me gusta hacer el símil. Empiezas con el nivel cero de tu muñeco del juego, tu avatar del juego, empiezas a ponerle armaduras, empiezas a convertir, vas al campo de batalla cada mañana, recoges datos, peleando con esos sellers, ojo, no peleas con Amazon en las campañas publicitarias, peleas con otros sellers. Entonces vas a pelear al campo de batalla con esos sellers y te traes datos. E intentas poner al avatar con esos datos que vas sacando, pues más optimizado, mucho mejor, más tocho, más fuerte, con más habilidades, etcétera. Cuando llegas a fase 2, tu producto ya debe ser un producto sólido en reseñas, no un producto de 1000 o 2000 reseñas, pero sí un producto que pueda compararse con los mejores del nicho. ¿Con qué timing nos movemos en una fase de lanzamiento? Pues puedes ir hasta va un poco de la mano también del honeymoon period y puede darse hasta unos 30, incluso hasta 90 días. Se puede ir esta fase de lanzamiento. Entonces, una vez, pero ya te Que digo, no son insisto 15 que días, que la gente tenga en cuenta no. que cuando hacemos un lanzamiento es algo serio, requiere una inversión y que no van a ser 2 semanas, sino que es un proceso. Claro, y depende también de la velocidad, o sea, depende también del nicho en el que estemos. Si estamos en un nicho que es pequeñito, que el volumen de búsquedas es bajito, pues sabes que la velocidad de aprendizaje va a ser menor y que a lo mejor, por tanto, te lleva menos tiempo rankear, pero también con más cautela, ¿sabes? Cómo vas a operar ese producto. Pero, insistiendo, cuando ya vamos a fase 2 ya tenemos un producto fuerte que es capaz de competir. Ahí ya podemos lanzar campañas de sponsor product atacando a los ASIN competidores. A mí me gusta previamente atacar a los 6 competidores, hacer un ataque a categoría, porque está situada esa campaña a un nivel más de consideración, atraes muchos clics en ese tipo de segmentación y aparte, si filtras esa categoría, te puedes encontrar con muy buenos resultados. Entonces es como un paso intermedio entre una automática que está atacando a asins y un ataque a asins, ¿vale? Es como el punto medio. Es como Entonces, una puedes empezar semiautomática, ¿no? A lo mejor. Sí, eso es. Más filtradita porque tú ya estás en un pasillo en el que estás tus clientes, pero te puedes encontrar que dentro de ese producto, dentro de esa categoría, pues puede haber productos que tienen un bajo ticket y por tanto no van a competir con tu producto porque probablemente sean un producto diferente. Pasa mucho, por ejemplo, con el tema de los packs. Tú tienes un producto de 6 unidades que estás vendiendo a 29,99 y te das cuenta que el producto número uno es un pack de una unidad que vale 4,99. Pues a lo mejor no es mi competidor ese producto, por mucho que esté en el número uno y por mucho que esté vendiendo. Eso me está diciendo ya algo que es, oye, este cliente, este vendedor que tiene un solo producto en su bundle, si tiene un mejor porcentaje de conversión porque tiene un ticket bajo, pues a lo mejor me tengo que replantear mi estrategia de elaborar ese bundle para mi producto. Pero principalmente, empezar a atacar, ya estás en condiciones de defender, de cross-sellear tus asins con otros asins del catálogo, de defender este asin con otras variantes de color, de hacer que también campañas de sponsor display defendiendo, ¿vale? De sponsor display, sponsor product, sponsor brand, ahí puedes hacer defensa toda la que tú quieras. Cuanta más defensa hagas mejor, porque normalmente esa defensa trae un buen porcentaje de conversión. Y luego ese ataque a esos competidores que lo puedes hacer o por categoría o por ASIN. Ese ataque por ASIN, si decides hacerlo por ASIN, mi consejo es que te vayas a los informes de Brand Analytics, revises esos 4 o 5 términos que en el inicio cogimos para hacer esas campañas de ranking, le des clic dentro de ese informe de Brand Analytics
en una vista grande, en una vista trimestral, y veas cuáles son los ASINs que están adquiriendo mayor cuota de clics dentro de esa palabra clave. Vete a por ellos, a ver si puedes pelear con ellos, pero siempre teniendo en cuenta que ante una descompensación de precio muy grande vas a salir perdiendo, que ante una descompensación de reviews muy grande vas a salir perdiendo y que ante una descompensación logística o promesa de entrega peor que el competidor vas a salir perdiendo. Entonces, esos tres factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer esa segmentación por ASIN. ¿Por qué? Porque es lo que te decía, si estamos en un ASIN que tiene un ticket más bajo que nosotros, 1000 reseñas y nosotros tenemos 200 y vamos a por él, vamos a conseguir atacarle, vamos a conseguir robarle ventas, pero el efecto que vamos a hacer sobre él va a ser, el daño que va a hacer nuestro avatar va a ser muy, 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 muy leve. Me ha gustado la comparativa que has hecho en cuanto al pasillo, ¿no? Me he imaginado ahora un supermercado. Cuando, claro, es un poco eso, ¿no? Si tú estás, imagínate que estás vendiendo yogures, pues tú cuando haces una segmentación por categoría, eh, estás atacando ese pasillo de lácteos, pero no vas a atacar al yogur exacto de la competencia, cuando ya vas a buscar ese ataque más concreto, entonces sí que ya vas al leasing de la competencia de otros yogures, en este caso, por el ejemplo, pero siempre fijándonos, muy interesante el tema de a ver a quién atacamos, ¿no? Porque Claro. sí que es verdad que yo lo he visto también en muchas cuentas que hay gente que intenta coger lo que has comentado, ¿no? El top de categoría y van a atacar el número uno. El número uno que tiene 3.000 reviews y que tiene un precio de derribo, con lo cual ahí es muy difícil hacerse un hueco. Yo creo que es muy inteligente hacer un poco de research, ya tanto como ya no solo de los términos de búsqueda, sino también ir a buscar pues aquellos productos de esa categoría pues que no están tan bien valorados o que tienen un precio muy superior al nuestro y queremos que podemos estar ahí compitiendo con ellos, pues es muy importante eso, ponerle foco y saber a quién estamos atacando, porque si no el presupuesto se nos va a ir pero volado. Sí, totalmente. Además, luego hay otra cosa que tengo mucho en cuenta, que es que me doy cuenta que los sellers, cuando están haciendo las campañas, hacen ese research de los competidores, pero hasta ese momento llega el research. Ya no hay más research muchas veces. ¿Qué ocurre con los productos novedades? Es un buen nicho al que atacar. Exacto. Son productos que estaban como tú hace 2 meses y si tú los atacas ahora cuando ya estás con cierta notoriedad dentro del marketplace, vas a sacar muy buenos resultados, porque son productos que están recién nacidos y encima te estás aprovechando de su tráfico orgánico que le está dando a Amazon por ser un producto recién nacido. De esa honeymoon period estás intentando derivar algo de tráfico a tu listing. Entonces, tener en cuenta siempre ese research. Igual que estás haciendo esa investigación de términos de búsqueda, estás buscando esos términos de búsqueda, hacer esa investigación de research, tanto en los informes de términos de búsqueda como luego en orgánico en Amazon. Buscar la palabra clave esa más relevante que tenemos y darle al filtro de novedades. Y ahí te vas a encontrar con ASINs que estén que tengan indexada esa palabra clave para ese listado, es decir, que en teoría puede ser que ese producto sea un producto competidor nuestro, vas a ir viendo esos productos y los que morfológicamente ataquen al mismo producto que el nuestro, que ataquen al mismo nicho que nosotros, pues son productos a los que les podemos robar parte de ese tráfico de la honeymoon period, trayendo muy buen resultado porque ganamos en todo. Seguramente ganes en promesa de entrega porque tu producto ya está establecido en los diferentes centros logísticos de Amazon y por tanto llegue en 24 horas a casi cualquier código postal de tu marketplace y vas a tener más reseñas y vas a tener un ranking orgánico mucho mejor. Pero el ranking aquí da igual, vas a tener más reseñas, vas a tener mejor notoriedad dentro del marketplace frente a ese competidor nuevo. Y cuando estamos atacando a un ASIN desde hace ya un cierto tiempo, tenemos la posibilidad de utilizar la concordancia también amplia en cuanto a ASINs. ¿Qué resultados has tenido? ¿Qué feedback nos puedes dar? Pues he visto que concordancia esa segmentación ampliada para ASINs que son propios, en estrategias de defensa funcionan muy bien. Funcionan muy bien. No hace lo que me he dado cuenta es que no ejecuta la misma estrategia cuando tú estás sacando a ASINs diferentes, a ASINs ajenos, a ASINs propios. Cuando tú estás atacando a ASINs ajenos, con esa segmentación ampliada, no la exacta, ocurren muchas cosas. Ocurren una segmentación ya no solo al pasillo, sino a todo lo que rodea a ese producto, que puede ir bien o puede ir mal. Porque es que también nos podemos encontrar con productos complementarios que esté cruzando ese propio ASIN, ese propio vendedor, competidor con su producto y estar intentando sacar ventas de esos productos complementarios de ese seller.
Entonces, en el caso de contextual, de segmentación contextual ampliada, funciona muy bien, o al menos en mi caso ha funcionado muy bien en defensa, en ataque ya no tanto. Pero siempre testar las dos, ¿vale? Estoy de acuerdo, yo tampoco he sacado resultados positivos y con la gente que lo voy comentando, en general sí que puedes encontrar alguna excepción, pero es algo que no acostumbra a funcionar mucho. No, de hecho, ya te digo, es que en ataque no me ha funcionado muy bien. O sea, de cuando yo he visto ese aging, de dónde le tenía a dónde le he tenido con esa segmentación ampliada, pues ha bajado en performance. En defensa, ya te digo, en defensa ha tendido a tener mejores resultados. Son Estás mis, dando mis... mucha importancia al tema de la defensa, que yo creo que probablemente es uno de los grandes olvidados. Cuando haces una auditoría de algún cliente, campañas de sponsored products o automáticas, las que quieras, pero cuando ya vamos un poquito más al detalle a ver campañas de defensa, ahí sí que, en general, yo creo que la gente cojea mucho. Mm. Desarrolla un poquito, ¿cómo lo planteas? ¿Qué es exactamente una campaña de defensa? ¿Qué estamos buscando? Bueno, tú tienes estrategia de defensa, puedes defender tanto tus propios ASINs como tus términos de marca y puedes hacer una estrategia de ataque igual, atacar a ASINs competidores, atacar a categorías competidoras o atacar a categoría donde yo esté, perdón, y a esos términos de marca de los competidores. Entonces, en el caso de la defensa, defender consiste en intentar ocupar todos los emplazamientos posibles con tus productos, tanto en tus propios ASINs en las páginas de detalles como en tus propios términos de marca en las páginas de resultados. Eso para mí es defender. Luego, a partir de ahí ya empiezo luego un mundo de estrategias alrededor de esa defensa, porque podemos analizar las diferentes cestas y los diferentes ASINs comprados conjuntamente con mi producto y hacer una estrategia más focalizada a el tipo de producto que se vende en conjunto con mi otro producto. Por ejemplo, si yo vendo pues mangas pasteleras y tengo boquillas de mangas pasteleras, pues sé que va a ser una combinación muy ganadora. E incluso si presento un set y tengo un kit, pues también va a ser una combinación probablemente ganadora dentro de esos listados. Pero el objetivo es intentar defender y poner un cerco y un muro alrededor de nuestros listings para que estos competidores no lo ataquen y si lo tienen que atacar, que ese muro pues sea de hormigón armado y que les cueste horas y dinero. Sobre todo tiempo, porque tiempo y dinero, porque tú vas a fijar Claro, unas es decir, pujas el altas. objetivo es que dentro de nuestra página de producto o cuando alguien está buscando nuestra marca, no aparezcan terceros y Uh -huh. solo aparezcamos nosotros. Entonces, entiendo que son campañas que a lo mejor son un poco más difíciles de justificar en cuanto a ICOs, porque al final ahí no estamos buscando, no es una campaña de performance, no es el objetivo. Lo que queremos es proteger nuestro producto y nuestra marca de terceros. Yo ahí he visto algunas estrategias, hay algunas marcas que realmente lo trabajan muy, muy bien. Incluso dando clases como ejemplo, por ejemplo, me gusta mucho cómo lo trabaja Durex. Tú haces cualquier búsqueda ya no solo de preservativos, sino de lubricantes, cualquier cosa relacionada con la marca, lo trabaja muy, muy bien. Entonces yo creo que es algo que ahí hay que poner muy el foco. ¿Cómo lo planteas? Sponsored products, display, brands, todo a la vez y a saco. ¿Cuál sería algún consejo? A ver, pues empezar de Porque ir de menos a... un pequeño paréntesis, porque a lo mejor estamos hablando de defensa y damos por sentado que todo el mundo entiende cómo se configura una campaña de defensa. Estamos hablando de configurar una campaña donde el target es nuestro producto. Es decir, montamos una campaña donde la segmentación es nuestro producto y el target es nuestro producto. Eso es, el anuncio es nuestro producto y la segmentación es nuestro producto. Y en el caso de defender términos de marca, la segmentación es nuestra marca, los anuncios son nuestros productos. Entonces, en el caso de, bueno, lo primero, setear términos de marca, eso es indispensable. Si ya tienes búsquedas de marca, por muy pocas que sean dentro de la plataforma, ya tienes que generar unas campañas para defender ese mínimo volumen de búsqueda que va a ir creciendo a medida que vayas generando más tráfico en las campañas, porque todas las campañas al fin y al cabo generan también algo de reconocimiento de marca, consideración, las campañas de sponsor product generan consideración y performance purchase. Entonces, tener en cuenta que el crecimiento de volumen de búsquedas de la marca, si seguimos apostando por Amazon, va a crecer, va a tender a crecer. Entonces, defenderlo desde un inicio va a ser indispensable. Después, con los propios productos, para defender esas páginas de detalle,
puedes defender los propios, coger un async y defenderle atacarle, por así decirlo, a tu propio async con el resto de asyncs que tengas o con los asyncs que se puedan comprar conjunto a ese async. Pero luego puedes hacer otra estrategia aparte de esa defensa. Y es que, ¿qué ocurre si tú estás segmentando un producto con tu propio producto? Es decir, yo tengo mi boquilla de manga pastelera, mi manga pastelera, las pego contra ellas y quiero que la boquilla salga en el listing de manga pastelera, pero no quiero que salga dentro del listing. ¿Qué ocurre si yo hago un ajuste en el top of search a esa campaña segmentada por producto? Lo que ocurre es que tras el usuario visitar el listing, uno, que es el listing de la manga pastelera, y no convencerle el producto y darle atrás en la página de resultados al navegador, el producto de boquillas recupera la primera posición de Sponsor Products en la página de resultados de la búsqueda anterior que tú hiciste. Ejemplo, busco manga pastelera en Google, en Amazon, perdón, clico a mi anuncio, mi usuario clica a mi anuncio, no le convence el anuncio y da para atrás en ese navegador, automáticamente mi producto de boquillas alcanza la primera posición en Sponsor Product, para intentar hacer como una especie de retargeting casi instantáneo con otro producto. Esas campañas también me funcionan muy bien. La verdad que las de defensa han sido las que mejor han funcionado. Por CTR y por conversión, las que más, sin duda, en defensa de marca. Y luego, obviamente, defensa de la página de detalles, que sería en vez de ajustar al top of search, defender exactamente igual, la estructura es exactamente igual, pero compensas esa ubicación a las páginas de detalle e intentas que el producto, en vez de aparecer en el top de búsqueda, aparezca en la página de detalles de la manga pastelera, como una alternativa de búsqueda. Correcto, correcto. Muy interesante el combinarlo ya no solo con tus productos, sino con tus productos complementarios a ese mismo producto. Es decir, Claro. ya no es solo enseñar el mismo producto dentro de ficha de producto, sino alguna cosa que pueda estar relacionada y que pueda traer ese clic, esa compra complementaria por parte del que está buscando el producto. Muy Claro. interesante. Realmente es que es algo que es un gran olvidado dentro de las campañas de advertising. Igualmente es un Volviendo, gran olvidado el tema de segmentar por una palabra clave y ajustar a la página de detalle. Esas campañas rankean. Rankean porque, aunque tú estés apareciendo en la página de detalle de un competidor, el inicio de tu búsqueda fue por una palabra clave. Tú estás segmentando por una palabra clave. La gente, todo el mundo tiene en la mente segmentación por palabra clave, aparecer en la página de resultados de Amazon, recibir clic y vender. Ya, pero es que pueden buscar la palabra clave, hacer clic en un competidor y aparecer. No necesariamente atacando a ese competidor por async, que puede ser que sea incluso más caro, atacándole a través de una palabra clave donde él es relevante y yo me estoy colando como por puerta trasera a través de otro tipo de segmentación. O sea que, por así decirlo, dos tipos de segmentación diferentes pueden ocupar el mismo anuncio en el mismo emplazamiento o en diferentes emplazamientos, pero con segmentaciones diferentes. exacto, muy interesante. Y además, incluso yo voy un poquito más allá cuando veo que a lo mejor ya es un poco de rencor, pero yo cuando veo, cuando estoy dentro de la ficha de producto de uno de mis clientes, ese producto que veo de la competencia anunciado dentro de la ficha de producto, yo a ese me anoto la matrícula. Esa matrícula me la apunto. Y tengo Sí, sí. unas campañas de ataque específicas para los asins que se meten dentro de las campañas de mis productos. Bueno, también yo creo que a veces está bien porque si detrás de esa campaña hay alguien que realmente se fija en lo que está haciendo y no es una campaña automática sin más, es como, oye, que ya te he visto. Tú me atacas, yo te ataco, pues a lo mejor vamos a bajar un poco el nivel de agresividad, o no, ¿eh? O no, simplemente, pero yo creo que también es importante hacerse notar, ¿no? Y a veces dar un puñetazo encima de la mesa. Si alguien se está metiendo en tu ficha de producto, hostia, vamos a contraatacar. No, ya no es solo hacer una campaña de defensa, sino, hostia, que se dé cuenta que tú has visto que ese async está dentro de tu ficha de producto y vamos a hacer pues, un poco más agresivos, que a veces también es necesario. Sí, sí, totalmente. A mí eso me ha pasado, de hecho, con una marca de alimentación infantil muy conocida, que nosotros somos pequeñitos, estamos gestionando el PPC y empezamos a atacar a categorías filtradas en las diferentes subcategorías y a categorías filtradas con nuestros productos. Entre ellos estaban productos de esta marca tan grande que al fin y al cabo eran los que mejores rankeaban y pues debe ser que el PPC manager de esta marca se enfadó, la agencia de esta marca se enfadó y empezó a tirarnos ataque a todos los listings.
Entonces nosotros dijimos, vale, vas a tirar ataque, pero esto te va a costar dinero. O sea, me parece fantástico si tú tienes todas las posibilidades del mundo y todo el derecho del mundo en colocarte dentro de mi listing, pero ahora mi trabajo es que si tú tienes intención de colocarte en mi listing, pagues la entrada más cara posible para entrar aquí. Ese es el objetivo. Evitar que te entren competidores es casi imposible porque tenerlo al 100% defendido es ser muy agresivo y lo que tú Tienes que ser dices, un gigante, con un olvidarte, presupuesto sí, que no sí, está al alcance sí. de todo el mundo. Sí, y que te dé un poco igual lo que dices tú, eso Sí, es fundamental, que te dé un poco igual ese AICOS para defender esos términos. O sea, saber no panicar y decir, vale, esto es una campaña de que está defendiendo a esos términos de marca o a esos ASINs de marca que mejor me funcionan, me la están atacando y por tanto el AICOS puede ser que no sea bueno, pero yo tengo que defenderlo porque si no el pedido se va a acabar en la otra marca. sí, sí, sí. Y además son campañas que son muy difíciles de justificar cuando trabajas para un tercero. Si tú estás in-house y es una estrategia que se ha pactado con el CEO, con el consejo, con quien sea, con el responsable de marketing, pues ya se ha optado por esa estrategia. Eso es un tema. Otra cosa muy distinta es cuando estás trabajando para un cliente, que hay que justificar cada euro y entonces pues es algo un poco más complicado de llevar a cabo. Sí, totalmente, totalmente. O sea, el que te cuestiona casi todo y muchas veces me han cuestionado, pero ¿cómo vas a hacer una campaña automática si estamos ahora después con 300 campañas que hemos conseguido hacer, que has hecho un trabajo de investigación? Eso va a perder dinero. Bueno, pues probémoslo. Es que si no lo probamos no lo vamos a saber. O sea, yo intento siempre, por eso mis clientes cuando yo tengo una condición cuando trabajo con los clientes y es que si algo funciona, a mí no me pongan límites. Yo soy el primero que si el presupuesto está agotado de una campaña o el presupuesto mensual de un mes se me va a quedar corto, yo soy el primero en descolgar el teléfono y en pedir más presupuesto. Ahora, también pienso que es mejor pedir perdón que pedir permiso, si algo está funcionando bien. Si esto lo veo y me doy cuenta de que está funcionando bien, primero lo hago y ya después le digo, oye, el presupuesto a lo mejor lo tenemos que incrementar, porque ¿qué te va a decir por haber incrementado a un mejor retorno de la inversión y a un mejor EICOS esas campañas y haber Es incrementado? un melón guapo el tema de los presupuestos. Yo en eso opino exactamente lo mismo que tú, porque al final yo creo que lo más importante cuando estás gestionando campañas de publicidad es que el retorno o que el EICOS esté dentro de los márgenes que se han calculado previamente. Es decir, si tú tienes un EICOS objetivo del 20, del 25, no sé, de lo que sea según la categoría, eso da igual. Pero si tú estás en esos términos, ¿por qué invertir 1.000 euros al mes si estás agotando presupuesto? Es decir, presupuesto limitado. El presupuesto es limitado siempre y cuando nos acotemos a ese EICOS objetivo y estemos dentro de unos parámetros que tocan. Pero, hostia, qué difícil es justificar eso. Mucho. Mm, Mucho, mucho, mucho. Y sobre todo es que el problema que tiene Amazon es que si tú estás en un segmento que tiene un rápido volumen de aprendizaje y una rápida velocidad de aprendizaje y le metes 10 euros diarios y se te los merienda esos 10 euros, no se te los va a distribuir a lo largo del día, te los va a merendar en las primeras horas que pueda. Ese es el gran problema que tiene. ¿Qué ocurre si te estás quedando sin presupuesto? Que le estás cortando las alas al aprendizaje de la campaña. Y por claro. tanto, hoy a lo mejor estás sacando unos buenos resultados con ese presupuesto agotado. Mañana también. Pero si esa campaña continúa quedando sin presupuesto, va a afectar al performance de la campaña seguro. Entonces es mejor siempre, si una campaña está teniendo un buen retorno, no mirar atrás y aumentarle el presupuesto gradualmente hasta que encontramos ese punto antes de que afecte al rendimiento total de la campaña. Hablando justamente de eso, yo creo que es una duda que tiene mucha gente. ¿Qué presupuesto inicial acostumbras a ponerle a una campaña? Pues para esas campañas de ranking, por ejemplo, en esas iniciales de que seteamos para rankear, intento ponerle pues de 10 a 15 euros diarios, porque sé que es una palabra clave y que es muy difícil que se le consuma ese presupuesto en esas campañas que son vitales para obtener clics y obtener ranking. Luego, otra cosa que yo hago es, a medida que vas incrementando las ventas y vas generando más tráfico, pues le vas metiendo aumentos del 10-15% a ese presupuesto total. Que aunque parece que no va a ocurrir nada, Amazon sí que lo interpreta. Amazon sí que interpreta, aunque tú no estés consumiendo tu presupuesto, que tú estás queriendo aumentar el presupuesto de una campaña o que ese presupuesto ya esté más que sobrado, ¿sabes? Y es lo mismo que si tú aumentas una puja, que sobre una puja que ya está más que ganada, ¿sabes? Pues Claro. vas a sobrepujar, pero estás intentando ser más agresivo, diciéndole a Amazon que estés intentando ser más agresivo dentro de esa campaña o dentro de esa segmentación. Pues es un poco lo mismo. En cuanto a distribución total, bueno, pues al fin y al cabo yo creo que te debe de quedar una parte de performance que esté orientada entre
40 al 50% del presupuesto y luego el 50% restante tiene que ir a partes altas. Siempre y cuando hayamos pasado ya por todas las fases de vida del producto. Inicialmente tu 100% de presupuesto va a ir destinado a performance 100%. Cuando hablas de performance, para aclarar un poco, estamos hablando de sponsored products Sí, y algunas sponsored brands. Es decir, tu planteamiento sería, una vez ya la cuenta está madura, 50% irá por performance vía sponsored products más algún tipo de sponsored brands y el 50% restante irnos a campañas un poquito más en la parte alta del embudo, más a buscar consideración. eso es. Un poquito menos, incluso puedes pues, hacer una proporción de 60-40 o incluso 70-30 en algunos casos, pero sí que obviamente a medida que tú llevas teniendo un producto maduro, pues las puertas se te van cerrando de nuevas clientes, de nuevas segmentaciones y por tanto tienes que empezar a buscar fuera de ese pasillo. Lo que hablábamos antes, vale, pues visitan 100 personas al día este pasillo de yogures, ¿cómo puedo hacerlo para alguien que esté comprando leche le apetezca comprarse un yogur y traérmelo a este pasillo de yogures con una promo, con un vídeo, con un ataque a esos productos de leche? Pues ahí es donde te entra el enigma, ¿sabes? Pero sí, compensarlo en cuanto a un pues 60-40 sería lo ideal. Es que probablemente además, yo creo que tienes mucha razón, porque creo que Sponsor Products es por donde todo el mundo empieza, pero donde realmente se investiga poco, se hacen menos pruebas, es en display y en brands. Y cada vez es donde Sponsor Products hay lo que hay, keywords, asins, y poco ha evolucionado la tipología de campañas dentro de Amazon. Sí que hay más emplazamientos, pero al final las campañas son las que son. Pero donde sí que vemos más novedades es en display y es en brands, que cada vez más pues surgen nuevas segmentaciones, nuevos emplazamientos, nuevos tipos de ahora vídeo aquí, ahora vídeo ahí. O sea, quizás la parte que está menos explorada, donde hay más oportunidades, ¿no? Para el que dedica más presupuesto y más tiempo a elaborar estas campañas. Claro, eso es. O sea, si recordamos que estamos en una plataforma como un mercado en el cual competimos con contra los otros sellers, pues si sabemos que estamos en un nicho encima, que los sellers pues no están experimentados, ¿sabes? Eso se puede mirar muy fácil en los informes en el Search Opportunity Explorer. Si tu nicho aparece en ese informe de Amazon que busca, por así decirlo, como términos y asins que comprenden un nicho, pues hay una pestaña que es información, creo, información o tendencias, que creo que te da, información, perdón, que te da una hoja de Excel de los últimos 360 días, bueno, pues de diferentes métricas. Y una de ellas es el número de productos exitosos lanzados en el último año, es decir, productos que hayan rankeado mejor que otros productos que ya estaban consolidados dentro de ese nicho y que han salido exitosos dentro de ese lanzamiento, y te da el porcentaje de años que lleva cada uno de esos sellers, la media de esos sellers, y te da, sobre todo, una puntuación del 0 al 100 del valor del listing. Y también te da el ratio de tiempo que permanecen sin stock los competidores dentro de Amazon en ese nicho. Por tanto, podemos hacer una asociación que si un nicho tiene una alta rotura de stock, es que esos sellers no son profesionales. ¿Esos sellers van a investigar esas campañas de display? Probablemente no. Si están rompiendo stock, hay un gran ratio de stock, hay un porcentaje de unidades sin stock dentro de ese nicho, probablemente no Interesante, hayan investigado interesante. La eso. rotura de stock es algo para dedicar un podcast entero. Sí, sí. Y los poltergeist de Amazon, otros. O sea, Sí. antes cuando decías tú que comentabas, bueno, te vas un viernes y vuelves con la campaña y la campaña se te ha ido por un problema de Amazon porque te ha puesto ese presupuesto de 100 euros, no hace falta ni que pase eso. Tú puedes estar mirando las métricas semanales de un producto y estar volviéndote loco, intentando averiguar qué es lo que ha ocurrido dentro del producto y luego cuando preguntas con el cliente te dice, no, es que lo que ocurrió con el producto es que de las 3 variantes solo una se mantuvo activa y había stock en FBA, pero la oferta no aparecía como disponible y había stock, pero el producto no salía disponible. Entonces, pues, problemas. Lo normal es que no ocurren estas cosas, pero cada vez pasan más con el catálogo y al fin y al cabo, sin producto no hay PPC, no hay nada. Exacto. Entonces, si tienes un problema con el catálogo, pues intenta averiguarlo cuanto antes, pero es difícil de averiguar. O sea, lo que gestionamos las campañas, primero, si hay una caída de Leicos y una caída de las ventas o caída incluso de un porcentaje de conversión fuerte, pues lo que intentamos ver son las campañas. Oye, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Para dónde se ha ido el presupuesto? ¿O se ha cambiado el emplazamiento? ¿Se ha ido a otro emplazamiento que no estaba convirtiendo mejor? ¿Ha entrado otro player a pujar por esta palabra clave o por esta segmentación y está poniendo el techo de puja más alto que lo tenía yo?
qué es lo que ha ocurrido y te vuelves loco buscando y al final la solución era algo más sencillo, como Amazon tenía un bug en el catálogo y me estaba demostrando que había stock en FBA pero no estaba disponible para la compra. Hay que tener ojos en Sí, todo, sí, en todo. sí, Realmente sí, es complicado. sí, sí, Vale, sí. hemos hablado de la fase de lanzamiento, de la defensa. ¿Cuál sería la fase? Hemos metido la defensa ahí en la fase 2, pero ¿cuál sería la fase más madura del producto? ¿Cómo lo Bueno, antes de, organizamos? de ir a fase 2 ahí ya puedes ir metiendo, antes de ir a fase 3 ya puedes meter también sponsor brand video, puedes hacer otro tipo de, pues lo que hemos hablado, ataque-defensa, ahí ya lo puedes hacer en fase 2. Y la fase 3 ya es, pues yo diría que ya una granularización de esos términos y ya es el escalamiento total de los términos. Es decir, donde ya tengo casi individualizado todo, donde tengo todo bien monitoreado y individualizado en campañas para poder controlar el ICOS y el porcentaje de conversión de cada uno de esos segmentos de forma individual, sin necesidad de tener que distribuir presupuestos dentro de una misma campaña entre diferentes segmentaciones. Ahí ya luego, pues, hombre, luego en fase 2 también puedes ir tirando retargeting también, que no lo hemos comentado, pero en esa fase 3 ya lo fundamental es ir, bueno, pues siendo más conservadores con las pujas, siendo ya, pues, buscando ya más rentabilidad que otra cosa. Ya no estás buscando crecer, sino que lo que estás buscando es que el producto sea un producto estable y que la dedicación que te lleve en campañas sea lo mínimo posible, porque ya tu peso es tan fuerte en orgánico que tu peso de PPC ya no merece ese tiempo, ¿sabes? Ahí es donde a lo mejor podemos automatizar algunos procesos, ¿no? Seguramente. Eso es, sí. Ahí ya puedes contratar herramientas que te puedan automatizar las pujas en función de reglas de ICOS, en función de reglas de conversión, ¿vale? Que te vaya ajustando las pujas. Luego, pues, otro melón que también hay que abrir y que yo creo que abriremos dentro de muy poco es la segmentación horaria. Es ese aumento o incremento o de crecimiento de pujas en función de nuestras horas del día y donde se encuentra nuestro pico de demanda. Y eso va a ser un melón bastante grande que abrir y vamos a ver cómo Amazon lo afronta. Yo creo que lo va a hacer en breves, o sea, yo creo que en breves veremos una sección dentro de Amazon en la cual podamos incrementar pujas por rangos horarios. De hecho, ya hay herramientas que lo automatizan y lo hacen muy bien, como AdBudget. Y yo creo que eso va a abrir un nuevo paradigma, porque ya no va a ser a nivel de... O sea, yo creo que ya hay muchos sellers que no miran su porcentaje de conversión y volumen de ventas a nivel de día, sino que ya se va a ir a nivel de hora. Es decir, tengo que apretar por la mañana porque mi cliente se levanta y está buscando productos de puricultura para el niño que vuelve por la tarde. Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, muy cierto. Sí que es cierto que ya es lo que comentas, ¿no? Que quizá vamos un poco por ahí, porque sí que en algunas campañas ya nos aparece la segmentación en cuanto a cuando se acerca un Prime Day, sí que podemos ajustar presupuestos sabiendo que estamos en época de Prime Day bueno, ¿no? Pues tener en cuenta que se te pueden ir las pujas en esos días. Y también es cierto lo que comentas, ¿no? Porque yo lo he visto en un cliente de material para el hogar, donde las búsquedas se hacen desde el trabajo, la búsqueda del producto, pero al final es un producto que hay que medirlo. Entonces, la búsqueda es desde el trabajo, es en horario laboral, pero la compra acaba siendo fuera del horario laboral porque es cuando la persona llega a casa, mide el producto correctamente, entonces hace esa compra. Con lo cual, la estrategia en cuanto a horas podría cobrar muchísimo sentido si pudiéramos realmente optimizarla. Sí, 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 totalmente. Yo es que creo de verdad que esto va a ocurrir. No sé cuándo va a ocurrir, pero creo que lo llegaremos a ver. Esa segmentación horaria y ese. No segmentación horaria, más bien en segmentación horaria, no, incrementos de puja horaria. ¿Sabes? Para que en ciertas horas pico del día pueda ser más competitivo. Y es otro game changer al fin y al cabo dentro de Amazon, porque lo que hará será que los vendedores que tengan bien optimizadas sus pujas para sus picos horarios tendrán un buen retorno y aquellos que tiren a lo largo de todo el día el tráfico a tutiplén a las 24 horas del día, pues a lo mejor no obtienen ese premio que te da Amazon por emplear, por emplear sus herramientas y lo que te va ofreciendo. Vale, por ir acabando un poco, ya estamos en la última fase. Hemos hablado de herramientas para automatizar estas pujas. ¿Qué herramienta, si tuvieras que aconsejarnos una, o qué herramienta utilizas tú en tu día a día que pueda hacernos la vida un poco más fácil cuando ya tenemos un volumen de campañas importante? Bueno, yo creo que ZonTools es una herramienta que es económica y que cumple las expectativas de cualquier PPC manager, que es poder ajustar las pujas y poder mover los términos de unas campañas a otras. Luego hay otras campañas o otras herramientas un poquito más especializadas, AdBudget,
que es una herramienta pues, que te permite a un golpe de clic escalar términos a campañas individuales sin negativizarlos de las campañas de origen en un solo clic. Eso es súper positivo porque sabemos de toda la técnica y todos los pasos que hay que dar para escalar ese término dentro de la interfaz de Amazon de forma manual y es pues, bastante grave. Entonces, si tú puedes ir descubriendo términos y a golpe de clic ir escalando, pues eso es una gran ventaja. Y luego también te da la posibilidad de poder hacer esos ajustes horarios. El propio sistema es el que aprieta las pujas un par de horas antes de tu momento pico para empezar a que Amazon interprete que justo en las 2 horas próximas quieres tener a lo mejor un volumen de búsquedas o una relevancia mayor que los que estás teniendo en el resto del día. Por precio, la primera, por calidad y precio no tanto, pero por calidad y por funcionalidad, la segunda. Sí, la pega de estas herramientas es que acostumbran a ser bastante caras y probablemente la barrera de entrada para aquel seller que tiene una cuenta pequeñita, pues a lo mejor no está a su abasto, pero bueno, para eso yo creo que hemos dado bastantes consejos sobre cómo intentar analizar un poco los informes de términos de búsqueda y algunos consejillos. Y sí que es verdad que a la que ya llegas a un cierto punto donde el volumen de campañas es importante, ya necesitas alguna herramienta externa porque si no es imposible, te pasarías el día metido en los informes y en las campañas. Claro, claro. Y sobre todo interpretar, o sea, saber muy bien cómo funciona la consola de Amazon antes de dar ese salto a una herramienta. O sea, saber qué causa y efecto hay dentro de cada ajuste de pujas que haces y cómo luego, o qué esperas, qué resultado esperas tener con ese efecto que cuando tú aumentes o disminuyas la puja para un segmento. Entenderlo perfectamente es lo que te va a permitir luego pues, operar una campaña a nivel automatizado dentro de una herramienta así, porque sabes la relación matemática que hemos hablado al inicio que hay dentro de esa relación entre puja, Exacto. conversión y precio. Entonces, sin eso, yo no recomendaría nunca darle de alta antes una herramienta. Primero, pégate con la consola de advertising, aprende y ya luego, una vez que ya la tengas clara, puedes automatizar los procesos. Correcto. Y qué importante es lo que acabas de decir, ¿eh? Primero aprende cómo funciona por dentro la consola, porque es que si no, no vas a saber automatizar, no vas a saber crear esas reglas para utilizar la herramienta correctamente, porque es básico. Es Claro, básico. eso es. Bueno, nos han quedado un montón de cosas en el tintero. Hoy he preparado un poquito de guión, pero realmente se nos ha comido el tiempo. Sé que tienes ahora una reunión dentro de un rato. Yo te emplazo a volvernos a ver porque es eso, nos han quedado muchas cosillas. Yo creo que la conversación ha sido muy interesante. Hemos hablado un poquito por encima de las fases de las diferentes fases en el advertising para el ciclo de vida de un producto, pero podemos ir mucho más al detalle, incluso hablando de temas de inteligencia artificial, de herramientas, de novedades. O sea que, bueno, Guille, yo te doy las gracias por haberte dejado liar. Por este rato que te he robado y nada, si quieres nos vemos en un futuro para hablar de otros temas y profundizar un poquito más en otros temas que seguro que a la audiencia le pueden interesar mucho. Sí, seguro que sí. Oye, pues gracias a ti, Eric, por haberme dado esta pequeña ventanita para hablar de advertising y abrir, pues, mm, melones y bucear en madrigueras que, pues, bueno, pues que muchas veces en Google no aparecen o que son complejas y que solo se tratan en el backstage de los sellers y es cuando nos juntamos, cuando Exacto. hablamos de esto y cuando nos juntamos realmente, cuando es físicamente, pues como estamos ahí tan liados con tanta gente y tal, pues nunca tenemos esa ocasión de intentar tomar un café y hablar de esto. Pero oye, mil gracias por poder tener esta ocasión. Y nada, yo espero que la gente lo haya disfrutado mucho y espero volver otra vez para seguir hablando de advertising, de IA, de ver cómo podemos usar el chat GPT para extraer Sí, sí, términos de sí, sí, forma porque teníamos rápida, bueno, cosillas pendientes cosillas. y las vamos a tratar en otro podcast seguro. Vale, perfecto, pues nada, lo dicho, muchas gracias Guille y nos vemos en siguientes podcasts. Saludos a Genial, chao, todos. chao.